Muy buenos días, querida iglesia. Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo ha estado, amigo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Les quiero compartir una cita que queda en el Salmo 100, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Habitantes de toda la tierra. Usted está en varias partes, en varios... Sí, Dios nos ha permitido estar en varios lugares, ¿sabe? Muy chévere. Sí, como qué lados, o cuál es su próximo viaje. Bueno, o... hemos estado en varios lugares, pero sí, vamos a un próximo lugar. El año que viene vamos para Armenia, tierrita caliente, sabrosa. ¿Y sabe por qué? Qué bueno. No, pero un momento y vamos a continuar con Sede Kids. Vamos pues. Para celebrar con esta canción, nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Sonará y los coros se oirán. ¡Wow! Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi
mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Hola amigos, nos encontramos aquí en Noticé de ItKicks, donde la diversión comienza y se mantiene, no termina. Bueno, quiero saber si ya están cómodos, ya están sentaditos, ya tienen la Biblia en la mano. Ok, perfecto. Muy atentos porque desde Egipto nuestra reportera Brenda tiene una información importantísima para darnos. Así que por favor, muy atentos. Hola Brenda. Brenda, por favor, estamos en directo. Brenda. Gracias, Katy. Hoy los saludo desde Egipto. Les tengo unas importantes noticias. La primera, el señor Pablo, el que aparece en Hechos de los Apóstoles, acaba de comentarnos sobre su testimonio acerca de la santidad. Imagínense, un hombre que se llamaba Saulo, ¿cierto? Pero ahora es llamado Pablo, el que hace la obra y el que discipula. Los dejo con esta siguiente nota. Diríjase. Pablo, llamado a andar en santidad. La historia de Saulo de Tarso, a quien también llamaron Pablo. Hace muchos años, en el tiempo de Cristo, existió un hombre llamado Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, hombre conocedor y estudioso de las Escrituras, de la palabra de Dios. Le gustaba leerla, estudiarla, memorizarla. Pablo, o Saulo como se le llamaba, era un hombre que había estudiado la ley de Dios desde pequeño, muy celoso en cuanto al cumplimiento de la palabra, tanto que cuando los cristianos comenzaron a seguir a Cristo, el Hijo de Dios, Pablo no lo aceptó. Creía que los cristianos estaban equivocados, haciendo las cosas mal, no siendo así. Por lo que entonces decide perseguir a los cristianos
para matarlos, apedrarlos, torturarlos y hasta llevarlos a la cárcel. Pablo pensaba con eso que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, pero no era así. Hasta que un día, cuando iba camino a Damasco, decidido a encarcelar y a torturar a los cristianos, vio una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual lo rodeó a él y a los que iban con él. Era tan radiante la luz que cayó arrodillado en la tierra. En ese momento se escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué haces todas estas cosas malas? No me gusta lo que estás haciendo. Pablo le respondió: No sabía que estaba haciendo mal, pensé hacia el bien. En ese momento Pablo quedó ciego. Entonces comenzó a recordar todo lo malo que había hecho y a pedirle perdón a Dios con el corazón arrepentido y llorando. Le dijo al Señor: Dime qué debo hacer, Dios. Y el Señor le respondió: Levántate y entra a la ciudad. Yo enviaré a alguien que te va a decir lo que debes hacer. Entonces los que iban con Pablo lo ayudaron y lo llevaron donde Ananías, quien colocando las manos sobre sus ojos, le devolvió la vista. Desde entonces, Pablo comenzó incansablemente a predicar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios a toda su familia y amigos. Hablaba de Dios en las calles, en las sinagogas, y nunca más le hizo daño a los cristianos. Pablo también estuvo preso, también estuvo en la cárcel, pero nada de eso le fue impedimento para dar a conocer el nombre de Jesús. Desde que Dios se le apareció a Pablo, la vida de Pablo cambió por completo. Ya no era la persona de antes, la persona que le hacía daño a los demás. Ahora era una persona sensible a la palabra de Dios y que además se había comprometido a obedecerle en santidad siempre. Ahora Pablo vivía como un hijo de Dios, vivía en santidad, porque Dios lo perdonó y lo limpió de todo lo malo que había hecho. Y era una persona diferente, una persona buena, una persona limpia. Y colorín colorado, esta historia hasta aquí ha terminado. Continuará. Que Jesús se le apareciera. ¿Quién era Pablo? Era una persona que hacía lo malo, que estaba desobedeciendo a Papito Dios. ¿Y quién fue Pablo después que se le apareció Jesús? Una persona buena, una persona obediente, una persona que compartía de Jesús a todas las personas que se le aparecían y que se le atravesaban en el camino. Al papá, a la mamá, a sus amiguitos, absolutamente a todos. Y a partir de allí, Pablo comenzó a ser santo. Santo apartado de Jesús, apartado de Dios. Apartado porque ya no hacía cosas malas, sino que a partir de allí comenzó a hacer todo lo bueno y a obedecerle a Jesús en todo. Hola, ¿cómo están? Ay, ¿qué era que trataba la historia? Estamos en vivo. Creo que era de Juan. No, está... Ahorita estábamos hablando acerca de alguien, pero creo que era como Samuel. No. ¿De Samuel? ¿Cuándo? No. Estábamos hablando de Saulo. Ah, claro, de Saulo. ¿De Saulo que es Pablo? El que es Pablo, así es. Ah, ok, ya recordé. Sí, Saulo, quien es llamado Pablo,
Aquel hombre que perseguía a los cristianos y que les hacía daño y que los encarcelaba. ¿Es el mismo? Ajá, sí. Ah, ok, listo. Ese que iba caminando además con su caballo y cuando iba Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ajá. Y él quedó como atemorizado y quedó ciego. Luego lo llevaron donde Ananías y Ananías lo tocó y le devolvió la vista. Y desde allí ya comenzó a ser una persona diferente. Ya no le hacía daño a los cristianos, sino que ahora le compartía de Dios a los cristianos. Hablaba a todos, a sus amiguitos, a sus papás. Compartía la palabra de Dios a todas las personas que se le atravesaban en el camino. Es el mismo, ¿cierto? A todas. Así que los dejamos con esta notición. ¿Cómo? Notición nona. Con notición, no. Eso es espectacular. Alguien que no le gustaban los cristianos y después se convirtió a Cristo y pudo Dios perdonarlo, sanarlo. Y cuando él dijo, uy, lo que estaba haciendo estaba mal, cambió y él caminó en santidad. Por eso debemos estar siempre pidiendo perdón cuando nos portamos mal, cuando no hacemos cosas buenas, cuando nos llevamos algo que no está bien y pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. Bueno, recordemos que debemos portarnos bien y cuando nosotros decimos, ay, esto está mal y no lo volvemos a hacer, Dios nos ayuda para que cada día seamos más santos como nuestro amigo Pablo, ¿cierto? Claro que sí, la invitación es esa, es a caminar en santidad. ¿Y cómo se caminar en santidad? A hacer las cosas como Papito Dios nos dice que la hagamos en su palabra. Cuando comenzamos a caminar en santidad, cuando pedimos perdón a quienes le hemos hecho algo malo y no volvemos a hacer nuevamente eso malo que hicimos. Entonces, no tenemos que volver a hacer lo malo, sino que vamos a hacer lo bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos que tú perdonas a pesar de que hagamos cosas que no te gustan. Ayúdanos a obedecerte y a que vivamos en santidad, así como nuestro amigo Pablo empezó a vivir en santidad después de tener un encuentro contigo. Gracias, amado Señor, por ese regalo tan lindo de tu salvación. Amén. Ahora, si tú eres nuevo, te queremos invitar a que hagas esta oración. ¿Me ayudas a hacer esta oración, por favor? Ah, claro que sí. Señor Jesús, gracias por estar en mi corazón. Perdóname porque sé que te he fallado. Hoy te pido que entres a mi vida, perdones mis pecados y hoy me dejes blanquito. En tu nombre Jesús. Amén. Ahora les queremos dar una noticia muy grande, muy chévere. Ustedes han hecho muchas manualidades, por eso les invitamos a que veamos la siguiente noticia y veamos todas las manualidades que han hecho a lo largo de estos largos días y domingos que hemos tenido virtuales en nuestra próxima sesión de Noti CDI Kicks. ¡Chao! Diez veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más valientes, más y más y más prudentes. Somos 10 veces más. Somos 10 veces más.
Eddie, ese tiempo de los niños estuvo súper, súper chévere, oye. Sí, estuvo increíble. Pero venga, usted me habló de Armenia. ¿Qué quiere hacer allá? Pues vamos con mi esposa a tener una escuela. Mucho, eso va a ser genial, ¿sabe? ¿Sí, una escuela? No, Sí. pero espere un momento. Mejor continuemos orando y alabando a nuestro Señor. Bueno, vamos. Hola iglesia, muy buenos días, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Les voy a pedir el favor que se levanten de donde estén y para empezar a adorar el nombre de nuestro Dios, allí donde usted esté, dígale: Señor, gracias Dios, gracias Señor por el plan perfecto que tú hiciste, Señor. Gracias Dios por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y por lo que haces y seguirás haciendo, Dios. Gracias Dios por ese amor inagotable y por ese amor eterno que tuviste con nosotros, Señor. Gracias Dios por esa salvación, Señor, que tú nos diste, Señor. Gracias Señor por ese amor que nos rescató de las tinieblas, Señor. Y empieza en este momento a orar con sus palabras y agradezcan a Dios por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho en su vida, Señor. Gracias Dios porque tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso, Señor, tú eres perfecto, Dios, eres misericordioso, Padre, eres majestuoso, Señor. Empieza a adorar. Te amamos, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar y por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Dígaselo.
Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, me limpió, me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Vengo en libertad. Señor, hoy te rendimos toda nuestra adoración, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, Dios, sabemos que tú estás ahí. Y si usted está en un momento de dificultad y de dolor, empiece a cantar. Empiece a cantar, porque adorar es nuestra arma de batalla. Dígale nuevamente: amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Y dígale nuevamente: Señor, lo único que queremos es adorarte, Señor, y entregarte nuestro corazón, Padre. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Dios, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y hoy te queremos decir, Señor, que tú eres grande, Padre, que tú eres fuerte, Señor, que tú a todo lo haces bueno, Señor, para nosotros, Señor. Como dice tu palabra en Romanos 8:31, Señor, si tú eres con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y yo le invito a que usted hoy declare esta palabra en su vida. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad.
nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Señor, gracias Padre, gracias Señor por lo grande y fuerte que eres. Y usted le va a empezar a decir, Señor, gracias a ti soy libre, Señor. Y si usted es libre en este momento, usted es libre para correr, usted es libre para danzar y usted es libre para vivir en el Señor. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Y usted se lo va a decir. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti.
¡Llegamos! Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy estoy acompañada de Camila. Hoy venimos a hacerles una visita a nuestros líderes de jóvenes porque nos van a contar un tema o nos van a contextualizar referente al tema que tenemos actualmente, que es la santidad. Así que acompáñanos porque el tema está interesante. Listo, vamos, ya está. Pongan cuidado porque tienen algo bien interesante para decir. ¡Buena! Bienvenidos, sigan. Gracias. Ya estamos listos para grabar. Pues desde niño a mí mi mamá me inculcó mucho, me leía la palabra que me parecía muy aburridor y nos ponía a orar y como lorito, repita después de mí, aburridor. Pero pues como un caucho, ni sí ni no. Pero ya después de grande, estoy hablando tipo 24 años, me invitaron a un GCI por parte de la iglesia y ahí fue donde empecé ya a afirmarme las cosas de Dios. Bueno, yo conozco del Señor a través de una situación familiar y también buscando el amor de tantos traspiés en el amor, encontré el verdadero amor a mis 22 años. Tantos traspiés en el amor. Buena pregunta. Nos conocimos en una cita divina en un campamento organizado para jóvenes por parte de la iglesia. Fue algo de locos. Sí, en realidad, aunque él dice que yo lo atrapé, realmente sí es cierto. Por una actividad que se estaba llevando a cabo y yo no quería estar con determinada persona, lo vi a él solo y lo cogí de gancho como por salir de la otra persona y pues miren, aquí estamos. No sabía que había sido utilizado. Sigamos. Él sí lo sabe. Difícil no es. Uno es el que hace esa relación difícil. Yo pienso que para llevar un noviazgo en santidad es indispensable agarrarse de las manos del Señor. O sea, cuando uno alimenta el espíritu, la carne se duerme. Pero cuando no se alimenta el espíritu, obviamente, por lo que somos, sale a flote todo lo carnal y eso pues genera mucho daño en una relación. Cabe la pena de pronto aclarar qué sería la santidad en el noviazgo o la pureza en el noviazgo. Considero que es muy lindo poder llevar un noviazgo sin antes o sin entrar a una intimidad o una dependencia hacia esa persona, tanto física, bueno, emocionalmente de pronto sí, pero esa santidad es el poder sino guardar. En nuestro caso llegamos a un punto donde para nosotros esto era un beso, este choque de los dedos y sentíamos era algo impresionante lo que sentíamos, a tal punto que yo tomé la decisión de no darle besos a él. Yo dije, no puedo darle un beso a Alfonso porque ustedes saben, jóvenes, que se siente, de pronto algunos no lo han sentido, pero es mejor, cuando uno sabe lo peligroso que es mejor no coger fuego en sus brazos porque seguramente nuestros vestidos van a arder. Entonces yo me propuse no darle besos a él. Y le doy gracias a Dios porque Él lo aceptó. El día del matrimonio fue, por eso se dice que fue muy hermoso y hasta hoy es muy lindo. Bueno, se habla de muchísimos tiempos. En esos tiempos cada uno se programa, que hasta que compre el apartamento, que hasta que estudie, pero en nuestro caso yo pienso que esa unión divina, yo creo que el tiempo lo sacó, lo retiró, que para nosotros 6 meses o un poquito más estaba bien para casarnos, no necesitábamos de más tiempo, pero hago la claridad porque todo fue enlazado, entretejido por el Maestro de Maestros que es nuestro Señor. Considero que mientras uno tenga una relación con Dios, Él le va diciendo a uno, Él es o no es. Y en nuestro caso, como lo dijo mi esposo, no teníamos la certeza de que, como dice la canción que precisamente ayer la escuchamos, ¿no? El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Y yo decía, Él es, y las personas a veces nos decían, ¿están seguros? Pero no se conocen bien. Pero ya uno en oración, Dios le ha confirmado. Y eso fue lo que nos llevó a tomar una decisión pronta para el matrimonio. Sabíamos que teníamos el resto de la vida para conocernos. Y algo interesante del tiempo es que en una ocasión yo estaba en la iglesia pequeñita, no sé si muchos de ustedes se recuerden la iglesia pequeñita,
pero ella iba saliendo, yo iba entrando y la vi y la amé. Y desde ese día dije, ella es mi esposa, pero digamos ahí fue un toque divino. El Señor dijo, esta es, y ya. Y efectivamente, aquí estamos, ya llevamos 18 años. Yo voy a iniciar con una. Hay una cita, no recuerdo ahorita la cita, más sí recuerdo lo que dice. Dice que juntamente con la tentación está la salida. Y quiero decirles que no demos lugar. Dice el Señor, no deis lugar porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces de ahí el tema de los besos. Yo sabía que iba a ser débil, por eso yo decidí no besar. Y hay un dicho que de pronto ustedes lo han oído y dice que lo que se hace arriba se siente abajo, entonces pues mejor evitar. En mi caso yo tomé esa decisión. Por eso les repito, no demos lugar, y segundo, siempre junto a la tentación va a haber una salida. Pero más que una palabra es decir, reconocer que nosotros somos muy débiles y que necesitamos alguien que asegure nuestro cuerpo, y definitivamente el que nos pueda asegurar nuestro cuerpo es tener una buena relación con Dios. Yo pienso que la palabra es mostrarnos que somos frágiles, mostrar nuestra debilidad y dejar que Dios obre en esa debilidad para que se vuelva una fortaleza. ¿Sería diga el débil? Diga el débil, fuerte soy. Muchísimas gracias por hoy estar con nosotros. Qué alegría tenerlos. Gracias a ustedes por haber venido. Gracias por recibirnos, y pues muchachos, yo creo que nos queda un gran reto, y es ahora aplicar estos consejos. Yo creo algo, y es que las relaciones amorosas cada una es distinta. Totalmente. Pero pues creo que hay principios que sí no cambian, entonces que Dios nos ayude a aplicarlos. Dios los bendiga, y la próxima nos volvemos a encontrar. Sería bueno hacer un campamento, Atrápame si puedes. Chao. Qué chévere la cápsula de jóvenes. Sí, estuvo muy bueno. chévere. Pero seguimos hablando de lo de Armenia. ¿Qué es lo que va a ir a hacer allá? Bueno, lo que realmente vamos a hacer con mi esposa es que vamos a estar 4 meses internos, un entrenamiento misionero de la agencia WEC. Entonces lo que vamos a hacer es una preparación, también va a haber como una convención de misioneros, bueno, van a ser varias cosas. Esa es la primera parte del entrenamiento. Sí. Viene una segunda parte. Pero un momentico, no sea tan de afán. Ok. Vamos a continuar con el plato fuerte, con la enseñanza. Ok. Muy buenos días, iglesia. Le damos gracias al Señor que nos da una vez más la oportunidad de compartir juntos. Gracias porque podemos recibir su palabra, y hoy vamos a estar dando continuidad al tema de la santidad. El día de hoy lo vamos a enfocar en uno de nuestros pilares, que es la integridad. A veces nosotros tenemos como cierta dificultad en separar, bueno, cuál es la diferencia entre la santidad y la integridad, o si son los mismos, o si una es parte de la otra. Y es así realmente. Cuando nosotros hablamos de santidad, la Biblia nos enseña que la palabra santidad significa estar separado de, apartado para. Entonces, cuando yo hablo de santidad, me estoy refiriendo a que me estoy apartando del mundo y de otras cosas para agradar a Dios, para servirle a Dios. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, la Biblia me llama santo. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero nosotros somos pecadores o somos santos. No, la Biblia nos llama santos por el hecho de haber creído en Jesús, por el hecho de haber muerto a una vida sin Cristo y haber nacido a una vida con Jesús. Lo que sigue después de ese proceso en que Dios nos llama santos al insertarnos en su iglesia es la santificación. Y la santificación tiene 2 facetas. Una faceta es la que hace el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo me redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Dice que me convence. Entonces el Espíritu Santo, al convencerme, va trayendo unas convicciones a mi corazón, y estas convicciones me llevan a cambiar mis comportamientos. Ese proceso que hace el Espíritu Santo en mí a través de la palabra de Dios se llama la santificación. Ahora bien, ¿qué es la integridad? La integridad es que yo actúe en consecuencia con lo que yo hablo.
Y en nuestra Iglesia Centro de Desarrollo Integral vamos a leer juntos la definición que nosotros hemos dado para integridad de acuerdo a nuestros pilares. Les invito para que la leamos. Dice así: experimentamos el obrar del Espíritu Santo que nos lleva a desarrollar una vida de transparencia con Dios y por medio de un discipulado integral aprendemos a ser consecuentes con lo que predicamos, a vivir en amor y la compasión de Cristo para con las personas. Entonces, la integridad viene siendo como el ejercicio práctico de la santidad. ¿Cómo podríamos encontrar nosotros en la Biblia un balance, una definición, una forma en que podamos identificar la integridad y la santidad? Si nosotros vamos al libro de Segunda de Timoteo, nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una referencia a estas cosas. Quiero que miremos nosotros en nuestra Biblia, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Aquí encontramos una lectura que en la Biblia Reina Valera está titulada Un buen soldado de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y más adelante en el versículo 4 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces este versículo nos da como un balance. Fíjense, aquí dice: ninguno que milita se enreda. Cuando yo no me enredo en los negocios sucios, en los negocios inmorales, en los negocios indebidos de la vida, pues ¿qué estoy haciendo? No me estoy enredando. Estoy actuando en integridad. Estoy diciendo que lo que yo aprendo de las Escrituras y lo que yo hago me lleva a agradarle a Dios. Por eso en la siguiente parte del versículo dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces fíjense cómo eso que yo hago que es correcto, cuando sigo las Escrituras, redundan en que yo agrade a Dios, en que yo me comporte como una persona que se ha apartado para Dios, como una persona que se está santificando, como una persona que vive en santidad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo el día de hoy, que en nosotros haya esa paridad, que estén estas dos partes, la parte de la santidad en que yo le agrado a Dios, pero la parte de la integridad en que yo vivo con las personas lo que aprendo de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros seguimos analizando este texto, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y aquí hay una palabra muy importante cuando habla acerca del atleta, y es legítimamente. Estar en legitimidad es estar de acuerdo a la ley, es estar dentro de la norma. Entonces, cuando yo hago negocios sucios, no estoy dentro de la norma. Cuando yo tomo algo que no es mío, no estoy dentro de la norma. Cuando yo tengo actos ocultos, no estoy de acuerdo a la norma, no estoy actuando de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy luchando legítimamente cuando yo pongo a nombre mío el trabajo hecho por otra persona. No estoy obrando legítimamente cuando hago trampa en un examen. No estoy obrando legítimamente cuando quizás codicio al esposo o a la esposa del prójimo, porque de acuerdo a la ley, esa no es la persona que a mí me corresponde. Entonces la legitimidad también nos habla de pelear las cosas y ganarlas limpiamente. Y por esto hace la referencia al labrador. Dice: el labrador, para disfrutar de la cosecha, debe trabajar primero. Por lo anterior, yo no puedo quitarle a otro para yo tener lo que yo quiera. Entonces la Biblia nos habla de integridad, que es actuar de acuerdo a lo que yo hablo de la palabra de Dios, de legitimidad, que es estar de acuerdo a las normas y a las leyes, y de trabajar duro, que es hacer las cosas y ganarlas limpiamente. Esta mañana yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio acerca de estas cosas en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos heredado una naturaleza humana
Y esa naturaleza pecaminosa nos lleva a caer en aquello que a Dios no le agrada. Y fíjense que en la Biblia, cuando hablamos de santificación, hay distintas formas de santificación. Dios santifica a las personas cuando las llama para un servicio. Dios santifica las cosas y Dios santifica los lugares, cuando los consagra para un oficio espiritual. Por ejemplo, la iglesia. Por ejemplo, los instrumentos, los equipos de sonido, están santificados porque están dedicados al servicio de Dios. Y la Biblia nos habla de que en la casa de Dios se sirve en las cosas santas, en las cosas más santas y en las cosas santísimas. Entonces, cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor en el ministerio, nosotros estamos sirviendo en las cosas santísimas, en las cosas santas de Dios, donde la palabra de Dios dice que nosotros no debemos tocar lo inmundo y que nos apartemos del mal todos los que invocamos el nombre del Señor. Sabemos que no somos perfectos. El apóstol Pablo muy sabiamente decía que él prefería gloriarse en sus debilidades. ¿Y qué es esto de gloriarse uno en las debilidades? Sino reconocer las dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida con respecto al pecado. La palabra de Dios también nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Y sucede que en cuanto a nuestra vida personal, Dios no dice yo te santifico y tú nunca más vas a pecar. No, la Biblia enseña que la responsabilidad de santificarnos es nuestra. Entonces, cuando Dios nos separa para un ministerio, nos está santificando, pero a la vez nos está dando la responsabilidad de vivir en santificación. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes a que hoy, en este ejercicio, nosotros estemos mirando algunas cosas que hay en nuestra vida con las que luchamos. A veces hay pecados que a nosotros no nos afectan tanto, o quizás no nos afectan. Y hay pecados con los que nosotros sí lidiamos y luchamos continuamente. Y cuando nosotros tenemos estos pecados que luchan contra nuestro cuerpo continuamente, tenemos que rendirlos al Señor, porque ese es el proceso de santificación. Entonces yo quiero invitarles a ustedes el día de hoy a que hagamos este ejercicio. Yo quiero que por un momento usted piense en ese pecado con el que usted lucha. Puede ser un pecado sexual, puede ser la murmuración, puede ser la ira, quizás es la mentira. Y yo quiero que usted piense en este momento en esa lucha que usted tiene en su carne, que aunque usted ha orado, que aunque usted a veces dice, yo caigo continuamente en esto, ¿qué puedo hacer para ser libre? Si bien es cierto que nosotros vamos a tener una lucha continua hasta el fin de nuestros días, también es cierto que Dios nos da las herramientas para que podamos llegar a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo le ha dado a usted, que como Él venció en la cruz, usted también puede vencer. Yo también puedo vencer. Todos necesitamos esa porción de Dios. Todos necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo para lograr ser santos como Él es santo. Entonces vamos a hablar acá cómo nos podemos santificar. Dice que lo primero que debemos hacer es reconocer nuestras debilidades ante Dios. Y quiero que miremos en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios en el capítulo 12 nos enseña lo siguiente. Dice desde el versículo 6, sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo reconoce que él tiene una lucha. Pues ahí parece que podía ser una enfermedad, podía ser un pecado,
Pero él dice, yo le he rogado al Señor que lo quite de mí y el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos hacer cuando él habla de sus debilidades es reconocerlas. Si nosotros vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios desde el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tenemos un pecado, el paso siguiente es confesar que ese pecado está en nuestra vida. El versículo 8 nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, a veces cuando somos confrontados, nuestro orgullo sale, nuestra arrogancia sale, nuestra soberbia sale y todos esos pecados impiden que reconozcamos el error. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros no lo reconocemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tapar el pecado no significa que deje de existir. No pensar en que tengo este pecado y distraerme por allá no significa que el pecado se va a ir por eso. El pecado sigue ahí hasta que nosotros lo reconozcamos. El pecado sigue ahí hasta que nosotros lo confesemos. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para borrar y para limpiarnos, porque el Señor sí quiere limpiarnos de nuestra maldad. Entonces nosotros no podemos dejar de lado el hecho de confesar nuestro pecado, pero hay un paso siguiente. Y es el renunciar al pecado, porque hay pecados que son muy amañadores. Pero por amor a Jesucristo, a su propia vida, a su familia, a su casa, tome hoy la decisión de renunciar a ese pecado. Fíjense que en 2 Corintios 4:2, el apóstol Pablo escribió, antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y miren, hermanos, cómo en 2 versículos Dios nos habla una misma cosa y es acerca de la verdad. La verdad de Dios es una sola y es su palabra. Y nosotros debemos caminar de acuerdo a esa verdad. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Y Dios es el padre de la verdad, pero Satanás es el padre de la mentira. Y por eso, siendo un engañador, lleva al hombre a creer que lo malo que está haciendo es bueno. Y por eso el apóstol Pablo dice, renunciamos a todo lo oculto y a lo que no edifica. Voy a mirarlo nuevamente aquí, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Entonces hoy estamos hablando cosas prácticas. Primero necesito reconocer que yo sí tengo ese pecado. Lo segundo que debo hacer es confesarle a Dios ese pecado. Lo tercero que debo hacer es renunciar al pecado. Y luego nos dice la palabra de Dios que debemos fortalecernos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice así la palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y acá es muy importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes de que además de esta carne que nos hace pecar, también hay un componente espiritual alrededor de nuestra vida. Alrededor de nuestra vida hay seres espirituales de maldad. Y tenemos que comprender que a veces nuestros pecados proceden de esa carga espiritual demoníaca que es asignada a las personas para destruirlas. Cuando Satanás asigna un demonio contra su vida a través de un pecado, es para destruirlo. Nosotros debemos comprender que el objetivo de Satanás es destruirnos. Y por eso él asigna
demonios que opriman nuestra mente, que influyan en nuestra mente, que influyan en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones para hacernos pecar. Porque ¿qué gana el diablo con esto? Mantenernos a nosotros arrinconados, mantenernos a nosotros detenidos, mantenernos avergonzados para que no hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros no seamos libres, para que no seamos sanados, para que nuestra vida no reciba restauración. Entonces, siendo así que nosotros vivimos en un mundo espiritual, nosotros debemos estar fortalecidos por el poder y la unción del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros debemos atender a esta palabra que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando yo tengo esa debilidad, yo tengo que recurrir a la ayuda del Espíritu Santo. Y debo fortalecerme en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llene mi vida de tal manera que el enemigo no pueda mantenerme avergonzado. El enemigo quiere poner en nuestra vida cadenas. El enemigo quiere poner en nuestra vida yugos. El enemigo quiere esclavizarnos del pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero el Señor Jesucristo nos llama a que nosotros seamos libres. En nuestra enseñanza hace 15 días hablábamos de un versículo muy importante de la Biblia que nosotros tenemos que utilizar continuamente. Está en el libro de Marcos. Y dice que si el Hijo de Dios nos libertare, nosotros somos verdaderamente libres. Y cuando nosotros tenemos una lucha con un pecado recurrente, tenemos que acudir a esa palabra y declararla, reclamarla. Señor Jesucristo, tu palabra me dice que si tú me libertas, yo soy verdaderamente libre. El Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Y esos pecados que nos avergüenzan, esos pecados que nos intimidan, esos pecados que nos hacen retroceder, Jesucristo nos hace libres. Pero Jesucristo nos hace libres a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Entonces aquí, después de que nosotros hemos reconocido nuestro pecado, hemos confesado nuestro pecado, hemos renunciado a nuestro pecado y hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo, viene algo muy importante, y es que esto no es de un solo día. ¿No le ha pasado a veces que usted lleva años luchando con una dificultad? ¿No le ha pasado que usted lleva años luchando con un pecado y usted dice, yo no quiero seguir haciendo esto, pero lo sigue haciendo porque hay una lucha en sus miembros? Hay una lucha entre su carne y su espíritu. Su espíritu quiere hacer lo que le agrada a Dios y su carne quiere hacer lo que le agrada a ella. Pero resulta que del Espíritu Santo usted cosecha vida eterna y de la carne usted cosecha muerte, cosecha ruina, miseria, pobreza, destrucción. Entonces aquí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que ser persistentes. Si usted lee el libro de Filipenses 3, el versículo 13 y 14, vamos a encontrar que el apóstol Pablo, que es nuestra ilustración, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué bonito es que el apóstol Pablo es humilde para reconocer, yo todavía no lo he alcanzado. Dice, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué está delante de sus ojos? Delante de sus ojos usted está mirando su restauración, delante de sus ojos usted está mirando su liberación, delante de sus ojos usted está mirando que hay una vida eterna, abundante, con propósito que Jesucristo le ofrece a los que creen en Él. Si usted quiere ser libre, si su gloria es ser libre para Dios, entonces aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Olvídese de lo que queda atrás y prosiga hacia la meta del supremo llamamiento. Siga luchando, porque si usted sigue luchando, Dios le va a dar la victoria. Si usted sigue fortaleciéndose en el Espíritu Santo, Dios le va a dar la victoria. Si usted sigue llenándose de las Escrituras, como hablábamos hace unos días,
que la palabra de Dios more exageradamente, extravagantemente en su corazón, usted va a tener la victoria, porque la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las inquietudes. La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las preguntas. No importa cuál sea su problema el día de hoy. Si quizás usted nos ve por primera vez y está recibiendo esta palabra, quiero decirle que hay un Dios que le ofrece una vida eterna. Pero esta vida eterna está sujeta a una condición, y es el aceptar a su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Y cuando aceptamos a Cristo como único y Salvador personal, Él nos da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo maravilloso nos lleva a una vida de santidad y de santificación. No luche más solo con su pecado. No luche más solo con su ruina, con su miseria, con su dolor. Quizás usted está sufriendo no solo por su pecado, sino por el pecado de alguien más. Pero Jesucristo le hace libre. Jesucristo tiene el poder para transformar su vida. Y esta vida es la vida que Dios nos quiere dar. Una vida eterna, una vida con abundancia y una vida con propósito. Yo le quiero animar el día de hoy a que usted tenga en cuenta estos pasos de acción que hemos visto, para que usted pueda caminar agradando a Dios, pero pueda vivir en integridad y en justicia con las demás personas. Quizás usted, como yo, también ha tenido una misma lucha, pero hoy podemos venir a Jesucristo y entregársela porque Él es bueno. La palabra de Dios dice que vengan a Él los que están trabajados y cargados y Él los hará descansar. Y hoy Dios quiere quitarle esa carga del pecado recurrente. Hoy Dios quiere quitarle esa carga del pecado que lo avergüenza. Él quiere quitarle la carga del pecado que lo hace retroceder y que lo intimida. Él quiere quitarle la carga del pecado que no le permite cumplir el propósito de Dios. Ya no vivamos en engaño, ya no vivamos en mentira. Vivamos en la verdad que es Jesucristo. Él nos hace libres, recuérdelo, si el Hijo de Dios nos liberta, nosotros somos verdaderamente libres. Y vamos a orar en este momento. Y vamos a hacer estos 5 pasos que hemos visto el día de hoy. Y usted los va a recordar todo el tiempo, durante la semana. Y va a estar cada vez que venga el enemigo con la tentación, cada vez que venga el enemigo a tratar de arrinconarlo para que usted no avance, haga estos 5 pasos para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida de santidad y llevar una vida de integridad. Oremos. Señor Jesús, gracias porque me amas y tú hoy me das las herramientas para tener una vida libre y en victoria. Gracias, Señor, porque tu voluntad es que yo sea renovado, restaurado, libertado, sanado, Señor. Y porque comprendo las bendiciones que tienes para mi vida, Señor, yo procedo a hacer este ejercicio de oración el día de hoy. Y vas a decirle, Señor, delante de tu presencia yo reconozco que yo tengo este pecado. Y le va a confesar al Señor su pecado. Y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a este pecado que me ha esclavizado durante tanto tiempo. Renuncio a esta oscuridad que hay en mi vida. Renuncio a esto que es oculto y vergonzoso, Señor. Y hoy, Señor, me revisto del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me ayuda en medio de mi debilidad. Y es el que me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace evidente en aquello que tú reconoces que eres débil. Deja que Dios te muestre su gloria. Deja que Dios te muestre su gran poder para restaurar y renovar tu vida. Dígale, Espíritu Santo, sé tú el que me levanta, sé tú el que me recuerdas la palabra del Padre, sé tú el que aviva la obra de Dios en mí. Y también dígale, Señor, yo hoy asumo mi responsabilidad de vivir en santificación. Por eso te pido que me ayudes a ser persistente. No lo hemos alcanzado todavía, pero una cosa hacemos el día de hoy, es dejar lo que queda atrás, es dejar las cosas del mundo, es renunciar a todas estas cosas y proseguir hacia la meta que tú nos has trazado. Señor, tú tienes para nosotros una vida abundante, una vida en victoria, una vida prosperada, una vida con propósito.
y dile, Señor, yo quiero alcanzar tus bendiciones, pero sobre todo, Señor, quiero alcanzar la vida eterna. Y por eso te pido, Padre, que el día de hoy tú obres con tu poder en mi vida. Si usted quiere ser más que vencedor, dígaselo al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser más que vencedor. Y dígale, Padre, yo quiero levantar mi frente en alto y bendecido, porque si el Hijo de Dios me liberta, yo soy verdaderamente libre. Cuando nosotros experimentamos estas cosas, somos capaces de agradar a Dios y somos capaces de vivir en integridad con nuestros hermanos. Ahora, si tú el día de hoy nos visitas y nos acompañas por primera vez, quiero decirte que Jesucristo es la respuesta para tu vida. Jesucristo es la respuesta para tu necesidad. Él quiere salvarte. Y yo quiero que tú ores conmigo, aceptando esa gracia y ese regalo de Dios, y le digas, Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con el Espíritu Santo y hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Y quiero decirte que tú puedes conocer a Cristo a través de la oración, que es hablar con Dios, y de la Biblia, que es su palabra. Y a la persona que te invitó, dile que te discipule, que te enseñe a caminar con el Señor. Muchas gracias, iglesia. El Señor los bendiga y que tengan un día todos muy feliz. Qué interesante la enseñanza, lo hace reflexionar a uno bastante y realmente uno queda como pensativo acerca de la vida de uno. Sí, la verdad, el tema de la santidad es súper fuerte y, ¿sabes? En la obra misionera, en las misiones se necesita bastante santidad, ¿sabes? Muchísima santidad. Sí, es muy cierto. Hay que enfatizar más en esa parte nosotros como misioneros. Y hablando de las misiones, continúa compartiéndonos acerca de lo que estaba hablando de Armenia, de la capacitación. Sí, viene una segunda parte de su entrenamiento que ya no es en Colombia, sino es otro lugar del mundo, es en Canadá, que viene nuestra fase de aprendizaje del inglés. Entonces nuestra inmersión allá va a ser un año que nos toca también estar para poder aprender el inglés. Esa es la segunda fase del entrenamiento. Sí. Y ya, de ahí rumbo al campo, si Dios lo permite así. Entonces estamos orando al Señor para que podamos aprender muy bien el inglés. Sí. Y de una vez, ¡bum!, a Jordania. A Jordania, qué interesante. Y realmente estemos orando por todas las situaciones y ahorita también por la santidad en medio de todas estas circunstancias. Y por los misioneros, también aprovechemos para orar por eso. Vamos a hacer una oración de despedida. Querido Señor, gracias Señor por este momento, por la enseñanza, porque nos deja reflexionando bastante, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y también te pedimos por Kevin, por su esposa, por la preparación y aún por las personas en Jordania. Bendecimos en el nombre de Jesús todas las personas de CDI, todos los que están escuchando esta enseñanza, este servicio, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones y que Dios los bendiga bastante. Bueno, hay que recordarles a la gente de la iglesia que no se lo pierdan el próximo miércoles y el próximo domingo, y que nos sigan por nuestras redes sociales como Iglesia CDI. Recuerden, síganos por todas nuestras redes sociales. Dios los bendiga. Dios los bendiga.